Señor le bendiga. El Señor le bendiga. El día de hoy es de bendición para su vida, para mi vida, porque podemos entrar a la presencia del Señor, una oportunidad que el Señor nos da más de poder alabarle, exaltarle. Amén. Yo quiero invitarle a que con todo su corazón, toda su familia, todo su ser, ahí donde está, podamos alabar, exaltar el nombre de nuestro Rey amado, que pronto le veremos a Él, pero que en este tiempo pues vamos a alabarle y a exaltarle. Amén. Acompáñeme con sus palmas ahí donde está. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Hosana al que vive por siempre. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias, gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Te alabamos, Señor. Bendecimos tu nombre porque eres grande, Dios. Alabamos tu nombre porque eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Allí donde usted está, así como dispuso su corazón para exaltarle a Él, exaltar su grandeza, quiero invitarle a que dispongamos nuestro corazón, nuestra mente para entrar a la presencia de nuestro Rey amado. Quiero invitarle a que le diga: Señor, hoy queremos venir ante ti para adorarte, Padre, para poderte dar a ti toda la gloria, Señor, para llenar tu trono de alabanza, de adoración. Solo tú eres bueno, Señor, eres santo, eres eterno. Eres precioso, Señor, eres hermoso. Grande, Señor, son tus maravillas. Queremos adorarte a ti, Jesús. Adorarte a ti, Señor. Quiero invitarle a que abra sus labios y le adore y le diga: bienvenido. Hoy te doy la bienvenida en este día de bendición.
Te doy la bienvenida, amado Salvador. El estruendo de tu viento impetuoso hoy invada este lugar. Tu promesa es real, tu espíritu está aquí. El estruendo de tu viento impetuoso hoy invada este lugar. Tu promesa es real, tu espíritu está aquí. Eres tú, Jesús. El estruendo de tu viento impetuoso hoy invada este lugar. Tu promesa es real, tu espíritu está aquí. El estruendo de tu viento impetuoso hoy invada este lugar. Tu promesa es real, tu espíritu está aquí. El poder que te levantó de la muerte vive en ti, vive en ti. El poder que te levantó de la muerte vive en ti, vive en ti. Jesús, 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 vive en ti. Jesús, Jesús, el Dios que resucitó vive en ti. Hoy vive en ti, Jesús. Tú vives en mí, Señor. Poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. El poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. El poder que te levantó de la muerte vive en mí, vive en mí. El poder que te levantó de la muerte. Jesús, Jesús, Jesús. Quiero invitarle a que allí donde usted está le pueda decir: Señor, que ese viento impetuoso, Padre, de tu presencia hoy invada este lugar. Dígale: Señor, yo quiero que invadas mi casa en esta hora, aquí donde estoy, mi alma, mi espíritu, mi mente, Señor, solo de ti, solo de tu presencia. Que nada, Señor, importe más que tu presencia, Señor, en esta hora. Y dígale: te levantó de la muerte, vive en mí. El poder te levantó de la muerte, Señor. Ese estruendo, Señor, ese estruendo de tu presencia. Hoy invada este lugar.
promesa es real, tu espíritu está aquí. Gracias, Señor. Dios les bendiga en este día. Les bendecimos, les damos gracias por conectarse con nosotros para recibir la palabra del Señor. Bendecimos sus vidas, su familia, su hogar. Proclamamos que la mano poderosa del Señor esté sobre todos y cada uno de ustedes. Hoy vamos a hablar acerca de uno de los elementos más importantes de la tierra y para el ser humano. En efecto, es el agua. El 70% de la tierra es el agua, y de la misma forma el 70% de los componentes del ser humano es agua. En la antigüedad el agua era de mucho valor, bueno, hoy día también, pero no obstante en la antigüedad había mucha preocupación por el agua. Los extranjeros y los pobres necesitaban comprar el agua. Eso lo vemos en la palabra en el libro de Números, de Isaías, Lamentaciones, Proverbios. Pero el agua de las fuentes, de los manantiales, era libre para los hombres. El agua se emplea para el riego de la tierra, para usos religiosos. Y en la palabra de Dios el agua significa dicha, significa seguridad, según Ezequiel capítulo 47. Ahora, Dios Padre se muestra a sí mismo ante el pueblo de Israel como el manantial de las aguas vivas, y les dice que quien viviera unido a él no se secará y llevará mucho fruto. Jeremías 17:8 dice: porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Así como el agua es parte esencial en la vida del ser humano, el Señor se mostró a sí mismo como esa parte esencial en la vida del hombre. Jesucristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. No obstante, allá en Jeremías capítulo 17, podemos ver que el pueblo desechó esa parte esencial en la vida. Desechó al sustentador. Jeremías 17:13 dice: oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Entonces podemos ver que el mayor pecado que puede hacer el hombre es darle la espalda al Señor Jesucristo. Job hizo referencia a esto diciendo que el hombre pecador se traga los pecados como quien bebe agua. Ahora, en un sentido figurado, se le llama agua a un peligro de muerte también. Job 27:20 dice: se apoderarán de él los terrores como aguas, torbellino lo arrebatará de noche. En el Nuevo Testamento vemos que el agua es un símbolo de limpieza espiritual.
Tal es así que Juan el Bautista precisamente utilizaba el agua para bautizar a la gente para el perdón de los pecados. Y cuando Jesucristo vino al mundo, Él se mostró a sí mismo como el agua viva. Y Él dijo: quien cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa agua viva fue manifestada en la cruz. Recordemos que cuando Jesucristo muere y traspasan el costado con la lanza, de ese costado sale agua y sale sangre. Entonces, el sacrificio de la cruz fue la mayor exposición del amor del Padre por la humanidad. Cantar de los Cantares dice al respecto lo siguiente, capítulo 8, versículos 6 y 7, la traducción del lenguaje actual, dice: tan fuerte es el amor como la muerte. El fuego del amor es una llama que Dios mismo ha encendido. No hay mares que puedan apagarlo, ni ríos que puedan extinguirlo. Recordemos que uno de los objetivos de Satanás es imitar todo lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hacen. Si Jesús se manifestó como el agua viva, no es extraño que Satanás quiera imitar la obra de Jesús. Por lo tanto, podemos ver bíblicamente las estrategias que ha utilizado Satanás, el enemigo, para contaminar al hombre. Porque si el hombre se atreve a creerle a Jesús y de su interior correrán ríos de agua viva, de la misma forma Satanás utiliza una estrategia para que el hombre lleno de pecado salga de su interior contaminación y el hombre sea condenado. Y hay una gran multitud de aguas que muestran toda esa artimaña. Y en efecto, Apocalipsis capítulo 17, el Señor le dice a Juan: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Esas muchas aguas no son aguas vivas, son aguas contaminadas, cuyo propósito es extinguir el amor del Padre. Y como hemos visto, desde Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia habla del misterio de las aguas. Aguas limpias, aguas contaminadas, aguas que pueden santificarnos y llevarnos a estar en la presencia del Señor, como también esas aguas que pueden estar contaminando, ensuciando al ser humano, que van a llevar a condenación. Por lo tanto, quiero invitarle a que disponga su vida, disponga su corazón y podamos ver en esta primer parte del mensaje algunas de las aguas que se han infiltrado en el corazón del hombre y han infiltrado las casas para contaminarlas. Oremos al Señor. Señor y Dios, Señor omnipotente, te pido, oh Dios, que hables a nuestras vidas. Quitamos toda distracción de en medio para que tú ministres nuestro corazón, tú ministres nuestra vida. Y tú saques toda contaminación de espíritu, toda contaminación en el alma y toda contaminación que hay en la casa sea revelada para sacarlo y que haya una limpieza, la limpieza que viene por la cruz del Calvario, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y las primeras aguas que queremos hablar, compartir en este momento, son las aguas de Egipto. Para eso quiero que me acompañe al libro de Éxodo, capítulo 7, versículo 19. Y vemos allí que la palabra del Señor dice lo siguiente: y dijo Jehová a Moisés: di a Aarón, toma la vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre los ríos,
sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y vemos allí esas aguas. Dice la palabra que el Señor las convirtió en sangre. Y la primera vez que se menciona en la Biblia que el agua se convierte en sangre es en el capítulo 4 de Éxodo, capítulo 4, versículo 9, que dice: y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Las aguas de Egipto hablan de violencia, que era lo mismo que Faraón estaba haciendo sobre el pueblo. Esas aguas de Egipto hablan de opresión, hablan de servidumbre, hablan de muerte. Por eso fue que hubo una gran matanza hacia los niños. Faraón planificó el derramamiento de sangre sobre vidas inocentes. Esas son las aguas de Egipto. Y esto concuerda precisamente hoy día con las leyes que se promueven para que haya una ley de aborto. Aguas de sangre, de violencia, de opresión, de muerte. Las aguas de Egipto siguen vigentes hoy día. Literalmente Faraón era un Dios viviente para la gente y era visto como tal. De hecho, uno de los significados de la palabra Faraón es padre. Todo hombre espiritual, que es decir, todo hombre espiritual es hombre bajo autoridad. Pero yo creo que por el lado de nuestra autoridad siempre debe estar el Espíritu Santo. Ahora, Egipto se sometía a Faraón. Y la primera característica del espíritu del Nilo es precisamente una independencia, porque Faraón no se sometía a nadie. Esa independencia a la hora de tomar decisiones. Y esa independencia, cuando se toman decisiones arbitrarias de forma independiente, hablan de arrogancia, hablan de orgullo. Entonces las aguas de Egipto están asociadas con el orgullo, con la arrogancia. Es decir, el mismo sistema satánico que se movía en los tiempos de Moisés sigue prevaleciendo hoy día en el corazón de la gente, siguen prevaleciendo hoy día en el corazón de las familias. Y es por ello que en muchos hogares prevalece el orgullo, prevalece la arrogancia, llevando al ser humano a la independencia. Es muy común ver a como jóvenes, como adolescentes, como personas quieren vivir solos. Hay gente que ya no quiere casarse. Hay gente que prefiere estar solo, estar abandonado, porque disfrazan esa independencia diciendo me siento bien. Pero en realidad las aguas de Egipto, del orgullo, esas aguas de la independencia están tocando, contaminando el corazón, porque ningún ser humano fue creado para vivir solo. Adán estaba solo, pero Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Y también Jesucristo dijo: ay del hombre que esté solo, porque cuando caiga, ¿quién lo levantará? Entonces en esa independencia podemos ver cómo la gente puede decir me siento bien estando solo, tengo tiempo para meditar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad hay algo de contaminación en el espíritu. Y muchas veces no solamente va a crear independencia, sino va a crear, como decía anteriormente, orgullo, arrogancia. Cada quien hace lo que quiere en los hogares. Y cuando no se logra lo deseado, se procede al engaño, se procede a la manipulación, a la opresión, hasta llegar incluso a la violencia y a la muerte. Ese es el efecto de las aguas de Egipto. Comienzan a moverse de una forma muy sutil sobre el corazón de la gente, queriendo sentirse solo, independiente, creando
un corazón arrogante, un corazón orgulloso, y luego va engañando, va manipulando, va oprimiendo hasta llegar a la opresión, a la muerte. Así es como operan las aguas de Egipto. Es por eso que podemos entender qué es lo que pasa al interior de las casas, porque está la estrategia satánica moviéndose ahí. Y como son aguas, van de un lado para el otro, están en constante movimiento, pero traen contaminación, traen muerte. Otra de las aguas que vemos en la Biblia están precisamente allí en Éxodo capítulo 15, versículo 22, que dice la palabra del Señor: e hizo Moisés que partiese Israel del mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mará, y no pudieron beber las aguas de Mará porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre Mará. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Entonces podemos ver que luego de haber salido de Egipto y empezar su travesía por el desierto, las primeras aguas que encuentra el pueblo de Israel fueron unas aguas, las amargas, las aguas de Mará. Ellos venían cansados, venían sedientos, deseosos de encontrar un lugar de descanso, deseosos de encontrar un lugar para mitigar la sed, pero se encuentran con unas aguas amargas. ¿Y por qué el Señor permite que se hayan encontrado con esto? Porque el Señor estaba mostrando lo que había en el corazón de ellos, que verdaderamente había frustración, desilusión, molestia, sentimientos del pasado, porque ellos estaban pensando todavía en lo que vivían en Egipto. Recordemos que cuando estaban en Egipto tenían esa violencia, tenían esa opresión, pero el Señor los quiso sacar de Egipto, los saca de Egipto, pero su mente del pueblo de Israel y su corazón estaba ligado a esa servidumbre, estaba ligado a esa opresión, a esa violencia. Entonces, cuando salen de Egipto, ellos encuentran frustración, encuentran ese sentimiento contrario de molestia, y cuando llegan a este oasis, se encuentran con unas aguas amargas. El problema no era las aguas, el problema era que el Señor les estaba diciendo a través de las aguas lo que había en el corazón de la gente. Entonces, estas aguas, cuando ellos las beben, ellos comienzan a murmurar contra Moisés. Agua, en efecto, significa amargura. La amargura es ese disgusto, tristeza, especialmente por no satisfacer una necesidad o un deseo. La amargura es ese sentimiento de frustración en las que nace el resentimiento, la hostilidad, el odio, la antipatía hacia otra persona. La amargura viene porque no se puede sacar lo que hay dentro del corazón. La gente se vuelve tosca, la gente se vuelve grosera, altanera, critica, murmura constantemente a todas las personas, a las autoridades. La gente llora constantemente, no dice nada, tienen tristeza, viven amargados. Y en efecto, Efesios capítulo 4, versículo 31, exhorta a la iglesia a que no haya amargura en el corazón de los hijos del hombre, en el corazón del ser humano. Ahora, ¿cómo podemos contrarrestar la amargura? En efecto, dice la palabra que el Señor le dijo a Moisés que echara
un árbol allí y el agua se endulzó. Entonces podemos ver que en medio de la amargura hay una dulzura de parte del Señor. El Señor quiere sanar ese corazón amargado, ese corazón dolido. El Señor quiere liberar, el Señor quiere restaurar. Siempre de Dios vamos a encontrar algo dulce. Pero en el corazón de la gente, en el mundo, podemos estar encontrando resentimiento, dolor, amargura, esa frustración. Si el Señor endulzó las aguas de Mará, el Señor también puede endulzar el corazón del hombre. El Señor puede endulzar la familia. Ahora, ¿cómo poder recibir esa dulzura de parte de Dios? Mire la cruz de Cristo. Porque las aguas, esa sangre que salió del costado de Jesucristo, salió precisamente para tocar el corazón del hombre, para tocar a las familias, para sacar esa amargura, para sacar ese dolor, ese resentimiento. Necesitamos ver la cruz de Cristo, necesitamos ver ese sacrificio de la cruz y poder recibirlo, no solamente verlo, sino recibirlo. Decir: Señor, lávame con tu sangre, Señor, lávame con esas aguas que salieron allí en la cruz. Límpiame, quita esa amargura, quita ese dolor, quita ese resentimiento, lava mi corazón. El salmista lo dijo: Señor, límpiame con hisopo, lávame más y más, porque él sabía que su corazón se había dañado, se había entristecido, estaba resentido, su corazón se había amargado. En su casa habían entrado las aguas de Egipto, trayendo muerte a su hijo de David. Por lo tanto, el corazón de David fue contaminado también por las aguas de Mará. ¿Cuántas veces la muerte, la violencia ha entrado a un hogar? Y también las aguas de Mará han entrado a un hogar, porque unas aguas contaminadas llevan a otras aguas contaminadas. Y algo que el Señor quiere es precisamente limpiar. Y la Biblia nos habla mucho acerca de las aguas, tanto para contaminación como para limpieza. Y la obra de la cruz, el sacrificio de la cruz, está dispuesto para limpiar a todas las personas. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, limpiarnos de toda contaminación, limpiarnos de todo lo malo, de toda violencia, de toda amargura, de todo dolor. Otro tipo de aguas lo encontramos más adelante en el libro de Números, capítulo 20, versículo 13. Dice la palabra: estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y Él se santificó en ellos. Pero si notamos los versículos anteriores, vemos el agua de la roca, porque el pueblo de Israel que tenía sed, y aunque Dios les dio agua de la roca, ellos contendieron contra Moisés. Y esas aguas de la rencilla son las aguas de Meriba, las aguas que traen esa contención. Ahora, una contienda se define como la lucha verbal o un litigio de derechos por diferencias o opiniones entre diferentes personas. Meriba proviene de una raíz hebrea que hace referencia a esas disputas verbales. Meriba hace referencia a la contienda, a la discusión. Y aunque parezca ilógico que alguien se atreva a contender con Dios, este pasaje de Números 20 muestra que en efecto las personas del pueblo de Israel quiso contender con aquel que les daba a beber el agua.
Y como leíamos en un principio, Jeremías dice que el mismo pueblo le dio la espalda al Señor, contendieron con el sustentador. Y es ahí donde vemos ese trono de la ramera sentándose sobre muchas aguas. Muerte, amargura, contienda. Y lo que vemos aquí en este pasaje es que murió Miriam. Esto trajo tristeza en el corazón del pueblo. Sumado a esto, en aquel lugar no había agua para la congregación, y esto provocó que el pueblo contendiera con Moisés. Entonces, debido a la muerte de Miriam, esa tristeza se convirtió en amargura. Sin lugar a dudas, la muerte de un ser amado puede causar muchas tristezas, mucho dolor en el corazón de una persona. Pero si no se entiende el propósito por el cual Dios permitió esto, esa tristeza puede convertirse en la amargura, como sucedió también con Noemí. Aquella mujer, dice la palabra, también hablando de la mamá de Samuel, una mujer que no podía tener hijos, y debido a que no podía tener hijos se entristeció y se volvió amargada. La amargura conduce a la contienda. Entonces entendamos esto: la tristeza se puede convertir en amargura, y la amargura puede conducir a la contienda, tal como se puede ver también en la esposa de Job, quien ella no pudo asimilar la prueba que vino sobre su casa e incitó a Job para que maldijera al Señor. Ahora, la contienda puede conducir a un corazón duro, a un corazón de piedra. Asimismo, la escasez, la carencia de algunas cosas puede causar aflicción sobre la gente. Puede causar dolor y puede llevar a la disputa, a un corazón duro. Y eso fue lo que pasaba con el pueblo de Israel. Querían agua, el Señor les daba agua y aún así lo dejaban. Tenían hambre, el Señor les daba maná y renegaban del Señor. Querían comer carne, el Señor les daba codornices y aún así renegaban del Señor. Querían libertad, el Señor los sacaba y aún así renegaban. Sentían mucho calor en el desierto y el Señor ponía su nube sobre ellos, aún así renegaban. Tenían frío en la noche, el Señor ponía la columna de fuego y aún así renegaban. ¿Por qué? Porque su corazón estaba con aguas incorrectas, y a través de diferentes aguas el Señor quería limpiar, pero ellos nunca lo aceptaron. Ese es el problema del hombre. Jesucristo vino a limpiar el corazón del hombre. Jesucristo quiere limpiar su vida, Jesucristo quiere limpiar su corazón. ¿Será que en nuestros hogares habrán precisamente esas contiendas debido a una amargura, a una tristeza? ¿Tendrá usted un corazón de piedra? ¿O por lo contrario usted estará ahí permitiendo que el Señor cree en usted un corazón de carne? ¿No es curioso ver que la Biblia nos habla de que Dios cambiaría el corazón de piedra por un corazón de carne? ¿Por qué? Porque cuando hay un pueblo que decide creerle al Señor, Él puede cambiar esa tristeza, ese corazón de piedra, lo puede sacar. La amargura, el resentimiento, el dolor, todo lo que ha contaminado. Muchas cosas vienen como fuentes de agua a contaminar, pero el Señor quiere limpiar. Y hay muchas más aguas que nos menciona la palabra. Estos son, dice la palabra, son mares. Pero como dice también la palabra, ahí está el amor del Señor.
Y dice, ese amor de Dios es como un fuego que ni aun los mares, ni aun la tierra, ni aun los ríos pueden apagar ese fuego, ese amor. ¿Por qué? Porque es el amor del Padre. Si usted y yo recibimos el amor del Padre en nuestros corazones, va a limpiar el interior de nuestro corazón, va a limpiar nuestros pensamientos, va a limpiar nuestra conducta, lo va a cambiar, lo va a transformar absolutamente todo. Y aunque vengan contiendas, aunque vengan personas que quieran herirnos, que quieran maltratarnos, que quieran hacer muchas cosas, no podrán apagar el amor del Padre que está en nuestro corazón. Siempre Satanás, siempre el mundo va a querer apagar lo que Dios está haciendo en el corazón del ser humano. Pero dice la palabra, el amor del Padre es como el fuego, que ni aun las aguas de las tinieblas podrán apagarlo. Es por eso que el mensaje de la cruz tiene tanto valor hoy día, año 2020. Tiene tanto valor, y toda persona que se acerca a Jesucristo puede cambiar su vida, puede cambiar su corazón, no por sí mismo, sino por el poder de Dios, por el poder de la cruz. Cuando ingresa al corazón del hombre, es solamente Él va a sanar, solamente Él va a liberar, solamente Él va a sacar esa contaminación. Los psicólogos no pueden solucionar sus propios problemas. Los médicos no pueden curar sus propias enfermedades. Siempre necesitamos a alguien más grande, y ese alguien grande se llama Jesucristo de Nazaret. Él es la respuesta, Él mismo es la solución a todos y cada uno de los problemas del hombre. Solamente Él puede entrar al corazón del hombre, Él puede entrar al alma del ser humano para sanar, para libertar. La mayor enfermedad que puede tener el hombre es esa contaminación espiritual. El mayor virus que puede tener el hombre es el pecado. Esas aguas que vienen de las tinieblas a traer amargura, a traer dolor, a traer contienda, a hacer un corazón de piedra, solamente pueden ser quitadas por el poder de la sangre de Cristo. Necesitamos mirar a Jesucristo. El ser humano necesita ver al Salvador, se llama Jesucristo. Mahoma está muerto, Buda está muerto. Muchos hombres que se llamaron a sí mismos Cristos están muertos. Pero el hombre que partió la historia del mundo en dos, Jesucristo de Nazaret, Él está vivo. Y Él quiere entrar al corazón del hombre. Él le dice, yo estoy a la puerta y yo llamo. Si abres esa puerta, entraré a ti, entraré a la casa, cenaré contigo, te limpiaré, te perdonaré. Permita que Jesucristo entre a su corazón. Permita que Jesucristo entre a su vida y sane su interior, y limpie su interior, limpie su mente, limpie su corazón, limpie su espíritu, absolutamente todo. Solamente lo va a hacer Él. Ningún esfuerzo que haga toda persona lo va a acercar tanto a Dios, lo va a limpiar. Solamente la única persona que nos conduce al Padre es Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero Él también dijo, separados de mí nada podéis hacer. ¿Por qué el hombre vive lejos de Dios? Porque existe un agua que lo aleja del Señor. Esa independencia, ese abandono. Cuando usted le entrega su vida a Cristo, cuando usted permite que el Señor Jesucristo entre en su corazón, las primeras aguas que tienen que salir son esas aguas de Egipto. Esas aguas que lo llevan a la violencia, que lo llevan todo el tiempo a la soledad, a la independencia. Permita que Jesucristo lo limpie, lo una con el Padre. Él dijo, nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. La mirada del hombre debe estar puesta en Jesucristo. Es por eso que el Señor permitió este tiempo precisamente para buscarlo a Él. El Señor permitió este tiempo precisamente para que el hombre deje de estar mirando muchas cosas y lo miren a Él. Gracias a Dios por este tiempo de cuarentena. Toda persona que entienda este mensaje va a ser limpia.
Toda persona que entienda los tiempos que estamos viviendo le va a abrir el corazón al Señor Jesucristo. Su vida va a ser limpia, su vida va a ser restaurada. Solamente en Jesucristo, solamente en Él, solamente por su sangre. Esa sangre que limpia, que transforma, que renueva, que hace diferente a las personas. La gente dice: me lavaron el cerebro, pero la sangre de Cristo no solamente lava el cerebro, sino también lava el corazón, también lava la boca, lava la conducta, lava ese temperamento, lo limpia todo, porque es sangre poderosa. A Él sea la gloria. Ríndase hoy a los pies de Cristo. Deje que el Señor le lave. Mire el sacrificio de Él. Y deje que las aguas que salieron de su costado limpien su vida, limpien su familia. Permita que entren a su casa y saquen toda la discordia, saquen la amargura de los integrantes del hogar. Saquen ese corazón de piedra. Necesitamos permitir que Jesucristo entre a los hogares. Se necesitan de hombres que sean sacerdotes en la casa para que le den el lugar a Jesucristo, que Él trabaje, que Él haga lo que quiera hacer en cada hogar. Se necesitan mujeres sabias, edificadoras dentro de los hogares, para que lleven a los hijos, lleven a sus esposos a buscar a Jesucristo. Se necesita una nueva generación para que busquen al Señor. Dejar a un lado la tradición, dejar a un lado el costumbre, dejar a un lado la religiosidad, el ritualismo, y poner la mirada en Jesucristo. Dele lugar al Señor. Yo le invito a que busque al Señor, a que permita que Él entre a su corazón, que Él no sea solamente su Salvador, sino que Él sea su Señor, y siendo Señor, Él pueda ejercer su señorío, pueda ejercer su soberanía en su casa. Que se haga la voluntad de Él, no la suya ni la mía. Que se haga la voluntad del Padre, su perfecta voluntad. Que haya esa limpieza que solamente Él puede hacer. Porque el ser humano dice: Señor, sé mi Salvador, pero nunca permite que sea su Señor. Y siendo Él el Señor, Él puede hacer lo que Él quiera. Y nosotros nos sometemos a ese señorío de Él. Nos sometemos a la voluntad de Él. Que el Señor nos ayude. Que el Espíritu Santo nos convenza en este momento de que necesitamos no solamente un Salvador, sino también a un Señor. Es por eso que la Biblia llama el Señor de los señores, el Rey de los reyes, porque Él quiere gobernar. Él está por encima del ser humano. Usted necesita que Jesucristo gobierne su vida en todos los aspectos. Usted necesita que Jesucristo sea su Señor. Dele lugar a Él. Cierre sus ojos allí donde está y oremos al Señor. Oh Dios, te damos gracias por esta palabra. Te damos gracias porque tú viniste al mundo a limpiar, a sanar, a quitar toda contaminación. Yo ruego, Dios, que tú te hagas Señor en cada casa, allí donde lo permiten. Toma tu lugar, Señor. Cambia sus corazones. Ese corazón de piedra conviértelo en un corazón de carne. Quita esa amargura, ese dolor, ese resentimiento, esa mentalidad violenta, esa mentalidad agresiva, Señor, sea quitada. Que en nuestra casa, Señor, prevalezca la limpieza tuya, las aguas de la cruz del Calvario que traen vida, que traen limpieza. Tu palabra dice que todo aquel que crea en ti, de su interior correrán ríos de agua viva. El diablo ha venido a traer aguas contaminadas. Y dígale: Señor, perdóname porque he dado lugar a la contaminación en mi casa. Pero hoy quiero aguas vivas en mi vida. Quiero aguas vivas en mi casa, en mi hogar. Quiero aguas vivas en mi familia. Dígale: toma tu lugar, Señor. Toma tu lugar en mi corazón. Toma tu lugar en mi espíritu. Toma tu lugar en mi casa. Y que esas fuentes de agua viva que tú prometiste comiencen a fluir en nuestro interior, en mi interior, oh Dios. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret.
y te damos gracias, Dios. Gracias, Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y que la gloria de Dios comience a manifestarse sobre usted. Dios les bendiga.